Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodoncia. Este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quinta unidad. Diagnóstico en endodoncia. El tema que voy a leer, dentro de las generalidades del diagnóstico, es el de las definiciones, para poder entendernos mejor. Diagnóstico, es una palabra que tiene su origen etimológico en el griego, y más aún, en la unión de tres vocablos de dicha lengua. En concreto, es un término que está formado por el prefijo diag, que significa a través de, la palabra gnosis, que es un sinónimo de conocimiento, y finalmente, el sufijo tico, que se define como relativo a. Un tratamiento correcto se basa en un diagnóstico correcto. Este se basa sobre lo que se escucha, ve, siente, observa, y sintetiza. La palabra diagnóstico literalmente significa discernir o reconocer una afección, diferenciándola de cualquier otra. Es el arte de distinguir o identificar una enfermedad, decía Grossman. Un diagnóstico es aquello que, en el ámbito de la medicina, está vinculado a la diagnosis. Este término, a su vez, hace referencia a diagnosticar, recabar datos para analizarlos, e interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta condición. Normalmente, un procedimiento diagnóstico es sugerido ante la presencia de elementos, o síntomas anormales, para determinadas situaciones de acuerdo a los parámetros comúnmente aceptados como naturales. El diagnóstico puede aplicarse para ratificar, o rectificar, la presencia de una enfermedad, como también para conocer su evolución, en el caso de confirmarse la misma. El diagnóstico médico puede resultar de diferentes tipos de análisis, algunos más simples y superficiales, pero también de otros más complejos y profundos, sobre todo en el caso de enfermedades de gravedad. En la mayoría de los casos, para poder completarse un diagnóstico apropiado y certero, se debe contar con material extra, ya sean pequeños instrumentos, como complejos y sofisticados equipamientos médicos. Más allá de lo que corresponde específicamente a la medicina, la noción de diagnóstico puede utilizarse en el lenguaje coloquial como una especie de sinónimo de análisis o investigación. En este sentido, también se puede realizar un diagnóstico escolar, un diagnóstico del funcionamiento de una empresa, de un determinado tipo de aparato, etc. Cada uno de estos casos cuenta con un sistema propio de análisis y evaluación de las características presentes, así como también con un particular modo de poner en práctica el accionar requerido. Indicios de diagnóstico. Inicialmente, la metodología clínica del diagnóstico empieza con la observación de los indicios, datos clínicos, que por sí solos no definen ni establecen una enfermedad, pudiendo apenas sugerirla o indicar una trayectoria a ser seguida. Ejemplo: un aumento de volumen que puede contener líquidos, quistes o edemas, o contener material sólido, tumor benigno o maligno. Entidad diagnóstica. Por entidad se entiende el diagnóstico de una enfermedad determinada, a través de datos clínicos característicos. Las lesiones encuadradas en esta definición son, por ejemplo, los hemangiomas, cuyas características específicas son coloración, temperatura, respuesta a la compresión, etc., pudiendo aún citar a la caries dental como una entidad, cuyo diagnóstico es eminentemente clínico, como también el afta, la cual es posible diagnosticar sin otros exámenes complementarios, después de una semana de evolución, o menos. Criterios de diagnóstico. Cuando los datos clínicos son insuficientes para conformar la hipótesis de diagnóstico, o en aquellos casos en los que no podemos conformar una hipótesis, debido a la escasez de sintomatología, se hacen necesarios procedimientos clínicos que ayuden en la conformación de un diagnóstico provisional. Utilizamos, por ejemplo, el proceso de raspado, en el caso de las lesiones blancas. Una área blanca con una zona sobresaliente puede sugerir la presencia de una lesión ulcerada, lo cual con frecuencia se presenta recubierta por una membrana, lo que no define necesariamente la lesión. Si al tratar de remover esta placa blanca, no lo conseguimos, podemos orientar los exámenes complementarios hacia el grupo de las lesiones hiperqueratósicas, entre las cuales se encuentran la leucoplasia y la hiperqueratosis. Otro método, para este tipo de lesiones, es el de investigar el contenido de las ampollas, a través de punciones. Esto es todo por ahora.
Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio www.iztacala.unam.mx/rribas. Pero si lo que desea es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia.